Bien, la idea de la práctica que le estoy pidiendo está en la opción de tareas que ustedes deben de entregar hasta el próximo domingo tienen. Se va a la sección de tareas de su currículo, le va a aparecer tareas del módulo 2 y hay una pequeña pantalla ahí donde aparece no importa lo que, esto no es una práctica de las que ustedes van a hacer, es solamente una pantalla de demostración donde dice el nombre tuyo y tu correo y la cédula que vas a utilizar. Abajo van a colocar los datos, aquí están los links de las tareas o los números, la idea es que lo ubiquen en el currículo y luego le dan la opción que está a la derecha, aquí no me aparece porque estoy como profesor, a ver si lo puedo cambiar a alumno para ver cómo se ve desde el punto de vista de ustedes. Una vez que yo tengo el punto de vista del estudiante, aquí está, ¿ves? Entregar tareas. Entonces, como aquí dice, al terminar, darle a entregar, enviar cada archivo separado, es decir, el 2.5, el 2.76, el 2.81, el 2.82, el 912, 9291. Entonces le das aquí entregar tareas y él te va a decir que le hagas browse. Le seleccionas en tu disco duro donde esté el archivo que vas a entregar y luego le pones aquí algún comentario y le das entregar tarea. Esa es la manera como normalmente entregamos tareas de NetAcad. Es importante que tengan el Packet Tracer 7.3. El tema que nos va a ocupar en este módulo va a ser protocolos y modelos. Y los objetivos que se buscan trabajar son protocolos, qué son las reglas de protocolos, cuáles son los suites de protocolos, qué organizaciones estándares se encargan de llevar, como así decir, la organización de, de que todo el hardware sea interoperable entre sí a nivel de redes y a nivel de computadoras. Modelo de referencia, el modelo TCP/IP y el modelo OSI los vamos a estudiar cada uno, y el encapsulamiento de datos, cómo es posible eso y el acceso a los datos. ¿Todo bien hasta ahora? La idea entonces es explicar cuál es la función de los protocolos y las organizaciones de estandarización para facilitar la interoperatividad de comunicaciones de redes. El reglamento. Entonces básicamente hay un video que en la página que les pide hablar de un dispositivo en burbuja. Este video le explicará los protocolos que usan dispositivos para ver su lugar en la red y comunicarse con otros. Les recomiendo que vean ese video, pero hoy por razones de tiempo y que sé que algunos no tienen acceso a los megas, no pueden verlo. Aspecto básico de la comunicación: las redes pueden variar en tamaño y complejidad. No es suficiente tener una conexión de dispositivo, debe ponerse de acuerdo en cómo comunicarse. Hay tres elementos en cualquier comunicación. Siempre es necesario un remitente, un receptor o destino y un canal, que sería el medio a través del cual proporcionamos una ruta a las comunicaciones que van a ocurrir. Los protocolos de comunicaciones se rigen entonces en una serie de reglas o normas establecidas, estandarizadas, que van a permitir que se logre la comunicación. Y estas reglas varían de acuerdo a cuál es la función que cumple cada protocolo. Quizá hay protocolos que cumplen una fase de capturar mensaje, otros se encargan de transmitirlo y otros se encargan de convertirlo, codificarlo. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de comunicación: mensaje, transmisor, medio de transmisión, receptor, destino. Este medio de transmisión pudiese ser guiado, es decir, con un cable, o inalámbrico, o pudiese ser sí, en el caso específico del cable que es guiado, tenemos UTP, tenemos fibra óptica, tenemos cables coaxiales.
Entonces, como todo debe seguir unas reglas, las reglas se deben utilizar de acuerdo a acuerdos que van a definir de qué se va a tratar la conversación o la comunicación. Entonces, en este primer mensaje es difícil de leer porque está formateado de manera incorrecta. El segundo muestra un mensaje correctamente formateado. Humans communication between governed rules. Aquí dice rules govern communication between humans is very difficult to understand. Fíjense que aquí la estructura no está bien formateada del mensaje. Entonces, en la opción de abajo se corrige. Bien, entonces los protocolos deben dar cuenta de los siguientes requisitos: un emisor, un receptor identificado, un idioma o gramática común que debe ser establecida previamente a la comunicación, velocidad y momento de la entrega, y requisitos si se requiere o es necesario una confirmación de parte del receptor que ha recibido el mensaje, así como cuando yo les pregunto a ustedes si me están escuchando. Entonces, ese sería mi acuse de recibo. Por el momento, la voz de alguno de ustedes me da la indicativo de que la comunicación todavía se está estableciendo. ¿Cuáles son los requisitos de protocolos de red o de reglas? Son protocolos informáticos comunes que deben de estar de acuerdo e incluir con los siguientes requisitos: codificar el mensaje, darle formato y encapsulamiento al mensaje. Encapsular quiere decir colocar a un mensaje original elementos de control a lo largo del mensaje, elementos que tienen que ver con cómo esa comunicación está ocurriendo. Ese encapsulamiento también puede incluir una parte de esa información redundante al final. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se construye una trama. Pero esa es la idea del encapsular, es decir, colocar información necesaria para los protocolos de comunicación en el camino o la ruta para llegar al destino, para que se pueda lograr una comunicación efectiva allí. Tamaño del mensaje, sincronización del mensaje y opciones de entrega del mensaje. La codificación del mensaje. La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable de transmisión. La decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. O sea, algunas veces es necesario codificar. Por ejemplo, en el caso de la fibra óptica, yo puedo enviar una señal eléctrica, pero que no la puedo enviar a través de un transmisor óptico. Debo enviar una señal codificada que en su destino se va a convertir en otro conjunto de señales eléctricas que va a dar como resultado un audio apreciable por el receptor para determinar qué mensaje le llegó. Entonces, existe también otro proceso que se llama codificación. Para eso necesito un códec y un decódec. Un codificador y un decodificador. Igual parecido a lo que usamos en la televisión por cable, solo que la televisión por cable la señal viene codificada en el aire, y cuando la va a atrapar tu sistema de satelital, tu receptor tiene que tener un decodificador para poder desencriptar la información y obtener la información del canal de transmisión original. Formato y encapsulamiento del mensaje. Cuando se envía un mensaje se debe utilizar un formato, una estructura específica. Los formatos del mensaje dependen del tipo y el canal que se utilice para entregar ese mensaje. Aquí vemos el caso de la carta, que lleva un remitente y un receptor. Y así igual deberíamos tener en las redes información, que en este caso estaría representada por direcciones IP, direcciones MAC y entre otras. Tamaño del mensaje. La codificación de host debe tener un formato adecuado que sea apropiado para el medio de transmisión. Los mensajes son enviados en la red y al final se van a convertir en pulsos o bits.
y estos bits se van a codificar con un patrón de luz, de sonido o de impulso eléctrico. El host destino recibe y decodifica las señales para interpretar dicho mensaje. Luego, temporización del mensaje. El tiempo que los mensajes tienen va a incluir lo siguiente: control de flujo. Es la administración de la velocidad de transmisión de datos y define cuánta información se puede enviar y a la velocidad con la que se puede entregar. Esto tiene que ver precisamente con el control de flujo es la velocidad, la regulación de la velocidad. Tiempo de espera de respuesta, administra el tiempo y espera del dispositivo cuando no se escucha una respuesta del destino. Método de acceso, método en que determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Puede haber varias reglas que rijan las cuestiones como las colisiones, y esto es cuando más de un dispositivo envía tráfico al mismo tiempo, los mensajes se dañan. Entonces los protocolos son proactivos e intentan evitar colisiones. Otros protocolos son reactivos y mantienen un método de recuperación después que produzca la colisión. En el segundo caso están hablando de la Ethernet cableada o la computación basada en cableado UTP, y la que está arriba, que evita colisiones, que es proactiva, sería el caso de la red inalámbrica. La red inalámbrica tiene esa característica, es la forma como trabaja con el método de acceso. ¿Okay? En las opciones de entrega, ya un segundo. Ok, entonces tenemos opciones de entrega del mensaje. La entrega del mensaje puede ser uno de los siguientes métodos: unidifusión, que comunica uno a uno; multidifusión, de uno a muchos, o normalmente no todos los nodos, ¿ok? En la multidifusión siempre está seleccionado el grupo de hosts que va a recibir el mensaje. Y el uno a todos es un mensaje a todos. Pero muy importante, ese uno que está enviando no tiene por qué recibir. O sea, reciben todos los computadores distintos a él. Aquí tenemos un caso de únicas, donde un origen va a enviar un destino a este PC basado en una opción, por ejemplo, dirección MAC. Este es multicast. Hay una dirección multicast donde pertenecen a estos dos hosts de la pantalla amarilla y ellos van a recibir mensaje al mismo tiempo. Y el broadcast sale del origen y se envía a todos los equipos. ¿Okay? No hay ningún equipo que no lo reciba. Hay una opción que tiene IPv6 que se llama Anycast. Es una opción de entrega adicional para IPv6. La veremos más adelante. Entonces, una nota sobre el icono de nodo. Dice, los documentos pueden utilizar el icono de nodo, normalmente con un círculo, para representar todos los dispositivos. En la figura se muestra el uso del icono de nodo para las opciones de entrega. Tengo únicas, multicast, broadcast. Entonces los que están en verde son los que están recibiendo mensaje. Solo los que están en verde. Entonces, hablemos de protocolos. A nivel de protocolo tenemos que estar claros que son los que definen las reglas comunes y generalmente están implementados algunos en hardware y otros en software. O ambas, o una combinación. Los protocolos tienen sus propias funciones, formato y medición. Entonces, dependiendo del tipo de protocolo, si es de comunicación, si es de seguridad, si es de tabla o si es de detección de servicios, va a tener una función distinta. En la comunicación de red permite que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una o más redes. Seguridad de redes. Datos seguros para proporcionar autenticación, integridad de datos y cifrado. Sería un dispositivo de seguridad. Tabla. Permite que los routers intercambien información de la ruta, que comparten información de ruta y la mejor selección de esa ruta, que esa es la función para la cual
nosotros vamos a aprender a manejar los routers. Detección de servicios, utilizado para la detección automática de dispositivos o servicios presentes en la red. Funciones de protocolo de red. Los dispositivos usan protocolos acordados para comunicarse. Los protocolos pueden tener una o más funciones. Entre ellos tenemos direccionamiento, donde cada origen y destino va a tener un número. La confianza, que proporciona que el paquete se va a entregar de manera segura y garantizada. Control de flujo, que garantiza que los flujos de datos van a ir a una velocidad que sea eficiente. Secuenciación, es una etiqueta que de forma exclusiva cada segmento de datos transmite. Es como un número de paquete, un orden, como que deben ir. Detección de errores, determina si los datos se dañaron durante la transmisión. Interfaz de la aplicación es el software, el punto de conexión con el proceso de red, con las aplicaciones de la red. Entonces aquí podemos ver una pequeña gráfica donde dice, este usuario dice, quiero enviar un mensaje a través de la red haciendo uso de un IP4. Entonces el router le dice, sí, yo puedo enviar este mensaje porque yo entiendo IP4 y lo puedo enviar hacia otro destino. Entonces el servidor acepta el mensaje porque entiende IP4. Es decir, todos los dispositivos en cuestión implicados en la comunicación se pusieron de acuerdo con que el protocolo de comunicación iba a ser TCP/IP. Ahora, ¿cómo yo hago para alcanzar un servidor web en internet? Bueno, debe tener su nombre. Y hay un servicio de red que se encarga de convertir el nombre de la página web o el nombre del servidor en una IP, que es lo que realmente usa TCP/IP para poderse comunicar. Entonces, la dirección IP va a ser la de origen, la del emisor, y destino, la del servidor o equipo final. Existe una interacción de protocolos y las redes requieren el uso de varios protocolos. Cada protocolo tiene su propia función y formato. Tenemos HTTP, TCP, IP y el Ethernet. El Ethernet ya lo conocemos porque esta es la red actual que tenemos, delegado desde los años 70. Todavía se sigue usando porque ha demostrado que ha ido evolucionando en velocidad. Desde Ethernet a 2 megabits por segundo, ahorita tenemos 10 gigabits de Ethernet, que son 10 gigas de bit de Ethernet y 100 gigabits de Ethernet. Quiere decir que ha demostrado Ethernet que con el paso del tiempo ha podido escalar y crecer en velocidad. Tenemos el protocolo IP, el protocolo desarrollado en los años 60 y también me va a permitir una entrega de mensajes globalmente desde un emisor a un receptor. El TCP es el que se encarga de hacer seguimiento de conversaciones individuales. Es el que permite que usemos WhatsApp, pero al mismo tiempo conectamos al sistema de videoconferencia de Google Meet, pero al mismo tiempo vemos una página, al mismo tiempo nos conectamos a la página de NetAcat, al mismo tiempo respondemos un mensaje o al mismo tiempo tenemos una conferencia de video con otra persona. Entonces, podemos hacer muchas cosas y el TCP garantiza que todas esas cosas se puedan hacer al mismo tiempo. Claro, no teniendo las pantallas al mismo tiempo, pero que eso no lo podríamos hacer nosotros, pero sí el sistema lo puede hacer. Además, mientras estoy haciendo todo esto, me estoy descargando un archivo de internet. Entonces, ya eso hace que de alguna manera tenga simultaneidad de la operación y muchas veces voy a necesitar o voy a requerir un sistema operativo multiusuario que me garantice todas esas conexiones simultáneas. Que pueda hacer trabajo con esas conexiones simultáneas sin degradar el rendimiento del equipo. Proporcionar una entrega garantizada entonces y administrar un control de flujo. En el HTTP, que es el protocolo de página web, me va a permitir entonces cómo yo voy a interactuar un servidor web y un cliente.
El cliente es el que va a usar Chrome o Firefox o cualquier otro navegador. Y el servidor web. El servidor web debe ser, para él debe ser transparente quién sea el cliente web, porque hay muchísimos. Entonces cualquiera sea el cliente web, él debe convenir en un formato de contenido ya establecido, como es el archiconocido HTML. Entonces HTML o HTML5 es el formato que va a utilizar el navegador para garantizar que lo que está en ese servidor lo va a mostrar en el usuario como se espera verlo. Entonces, digamos que podemos tener estos protocolos: HTTP, TCP, IP y Ethernet. Suites de protocolos. Cuando hablamos de suite es como un conjunto de protocolos que actúan juntos para lograr un objetivo. En este caso, una comunicación a través de la Internet, que es la que conocemos, que es la más identificada. Entonces, los protocolos pueden trabajar con otros, son interactivos. Y en una suite de protocolos es un grupo de protocolos que están de manera relacionadas, que son necesarios para poder lograr una comunicación completa. Los conjuntos de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver un problema. Los protocolos se ven en términos de capas. Capas superiores, las más accesibles al usuario, y capas inferiores, las que se encargan de mover los datos y colocarlo en el cable, en la red. Entonces tenemos un content manager, tenemos unas reglas de acceso y la capa física. Yo sé que cuando hablamos, no por teléfono, sino a través de nuestra voz, la capa física es el aire. El aire es como un éter. De ahí viene la palabra Ethernet. ¿Okay? Entonces, la única diferencia es que Ether no es una red etérea que se comunica a través del aire, sino una red que se comunica a través de cables. Aunque la primera implementación de redes Ethernet fue en los años 70 y era inalámbrica, era satelital. Lo que nos quiere demostrar de que este tipo de redes se impuso desde esa época hasta hoy. Más de 40 años todavía disponible y funcionando. ¿Qué pasó con los protocolos? Bueno, en la suite de protocolos tenemos suite de protocolos de internet llamado TCP/IP, es el que usamos hoy en día, el archiconocido TCP/IP, y que lo mantiene una organización dentro de la internet que se llama Engineering Task Force, IETF. Esta otra llamada Protocolo de Interconexión de Sistemas Abiertos, OSI, que fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización, la ISO, es la misma que normaliza tarjetas de crédito, normaliza procesos en las industrias para garantizar la calidad, todo esto. Bueno, también la ISO desarrolló OSI, que es un modelo totalmente conceptual, más no implementado en la vida real, que permite, junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, antiguo CCCT, era como CCIT, que era el Comité Consultivo de Telégrafo y Teléfono, por eso se cambió a Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es más actual, más moderno. Ya el telégrafo no se usa. Entonces, digamos que esto es la parte global, internacional, normalizadora de toda la actividad de redes a nivel mundial. Tenemos AppleTalk, que fue la que lanzó la gente de Apple Inc. Y Novel Network, que también fue desarrollada en su tiempo y que ya hoy en día dejó de usarse. Tenemos TCP/IP, podemos identificar que hay protocolos de aplicación, protocolos de transporte, protocolos de internet y protocolos de acceso a la red. Vean que todos ellos tienen algo en común, que es que el protocolo de acceso de red
es el mismo, es Ethernet. No importa cuál sea la marca, todos usan Ethernet o redes inalámbricas, que también están basadas en Ethernet. Y podemos ver que en el modelo TCP/IP de Internet tenemos dos esquemas, IP4 y el futuro IPv6. Aquí en la ISO tienes un COM, NP y CMNS con LNP y CLNS. ¿Sí? Entonces hay que conocer todos estos elementos que están establecidos en el modelo OSI. Son, por así decirlo, normas o protocolos que deben regir en esos protocolos, en esos niveles. Entonces, si TP1, TP0 y TP1 dice que el paquete TCP, el paquete que se entrega con garantía, que es el TCP, debe pedir un acuse de recibo del receptor, entonces eso lo tiene que hacer TCP y lo tiene que hacer SPX, por ejemplo, que serían los protocolos que son comunes, ATP o AEP. Pero como les digo, casi todos los fabricantes han tenido que preferiblemente dejar sus equipos propietarios para irse a TCP/IP, porque este es el más común, el que va a tener un mayor volumen de usuarios. Y queda el debate de ¿y qué hacemos con ISO? Bueno, ISO es un marco de referencia, mas no es un modelo como tal. O sea, ustedes nunca van a encontrar algo que está basado estrictamente en ISO. Se supone que ISO definió las normas para que se construyera TCP/IP, pero TCP/IP no cumple con todas las normas del ISO. Por ejemplo, ISO dice que debes tener 7 capas, pero el modelo TCP/IP dice que con 4 son suficientes. Entonces ahí comienzan a ver el debate entre modelos de distintos fabricantes. Pero ISO como tal no es un fabricante, es el estandarizador. ¿Okay? Mucha gente por ahí en estos días, hoy me topé con un video en internet donde hablan de que el modelo OSI es una gran mentira. Me llamó mucho la atención porque no sé por qué decía eso, pero la explicación es que realmente la ISO es un acuerdo que tienen todos los fabricantes para hacer cosas que funcionen unas con otras, que sean compatibles. Si yo agarro un conector RJ45, debe funcionarme en un AppleTalk, me debe funcionar en un Network y me debe funcionar en TCP/IP. Entonces, la ISO como tal no existe, lo que existe es el acuerdo de normalización entre organizaciones, entre fabricantes, y que se ponen de acuerdo. Muchas cosas, por ejemplo, AppleTalk puede incluir algunas cosas dentro de su protocolo que no tiene TCP/IP, y eso es lo que haría a los usuarios irse a ella. Pero sería cuestión de evaluar las opciones adicionales que ofrecen los fabricantes. Siempre los fabricantes van a tratar de llevarte a un modelo específico. Fíjense que en esos modelos que estábamos viendo ahorita, en ninguno, perdón, se me fue adelante. En ninguno de estos modelos aparece Cisco, porque es que Cisco no utiliza un modelo como tal, pero sí trabaja con equipos que están en la capa de transporte y de internet y de la capa de acceso, porque ese es el mundo donde se desarrolla Cisco. Es el mundo que más vamos a ver. Sin embargo, el mundo de la capa de transporte hacia arriba va a ser el mundo de la gente que se va a encargar de los servidores o los servicios. ¿Okay? Pero de aquí, de transporte hacia abajo, tiene que ver con nosotros en todo el currículo de CCNA. Pero no se dan cuenta que Cisco no aparece aquí como fabricante. Aunque Cisco ha aportado muchos de sus protocolos que antes eran propietarios y los convirtió en estándares para que se utilice por parte de la OSI y otros institutos de estandarización. Perdón, la IETF. La IETF es como la OSI de Internet. Es la que normaliza
todos los protocolos y las funciones que se usan dentro del modelo de TCP/IP. A pesar de que TCP/IP tiene muchos años, pues con los años se ha ido envejeciendo y ha ido necesidad de actualizarlo. Y quienes están pendientes de hacer esos y mantenerlo vigente es la IETF. Y todo lo que hay que hacer para mover los protocolos de IP4 e IPv6 y poder adaptarnos a esa nueva realidad. Tenemos ejemplos de TCP/IP. Tenemos protocolos que operan en la capa de aplicación, transporte e internet. Los protocolos LAN de capa de acceso a red son más comunes en Ethernet. Y los protocolos WLAN o redes inalámbricas. Tengo un servidor web, envío esto a internet y me llega al destino. Y basado en este modelo de concepto sencillo de aplicación, transporte, internet y acceso a las redes. Este es el modelo de TCP/IP. De aquí en adelante solo hablaremos de él. Entonces, en este protocolo, en este modelo, es un conjunto utilizado por internet que incluye muchos de otros protocolos que están de alguna manera relacionados. Es un conjunto de protocolos estándar abierto que está disponible gratuitamente para el público y que puede ser utilizado por cualquier proveedor. Puesto que es público, pues cualquier proveedor puede diseñar o hacer protocolos que sean compatibles, diseñar equipos o aparatos que sean compatibles con ellos. Un protocolo basado en estándares es un proceso que recibió el aval del sector de redes y fue aprobado por la Organización de Estandarización, la ISO, la OSI, y por el lado de Internet, por la IETF. La parte más relacionada con organismos de estandarización es la parte física, porque donde están los conectores, donde está el cable, donde está el red inalámbrico, el tipo de antena, todo eso lo rige las instituciones de organización de estandarización eléctricas y electrónicas, ¿okay? Como la famosa IEE, que es otro estándar, otra institución estandarizadora a nivel eléctrico y electrónico. En internet podemos ver que hay muchos protocolos que podemos ver: IP4, IPv6, NAT, ICMP, ICMP6, ICMP Network Discovery, OCPF, IGRP, OVGP. Estos son los que se usan a nivel de internet. Luego arriba en la capa de transporte tenemos dos modelos principalmente. Uno orientado a conexión y garantiza la entrega de paquetes, TCP. El otro, entrega muy rápida, pero no garantiza su confiabilidad. Ese precisamente es el enfoque que estamos usando ahorita en esta conversación. Cuando estamos hablando a través de una conversación en línea como esta, a través de Google Meet, generalmente no se confirma que todos los paquetes, tanto de la imagen o de el audio, llegue a ustedes. Pudiese parte de esos mensajes perderse. De hecho, basta con que tengamos una conexión a internet muy pobre para empezar a tener inconvenientes. Por eso es que el UDP es muy rápido y eficiente en la entrega, pero no garantiza que entregue. ¿Okay? En cambio, TCP es muy lento porque él tiene que garantizar que cada mensaje llegue. Entonces eso puede causar que mi conversación de voz se mezclara el inicio con el fin, puesto que los paquetes a través de internet no tienen una forma normal de llegar, o sea, una forma estandarizada, no tienen la misma velocidad de llegada. ¿Okay? Otro tipo de servicios que podemos encontrar actualmente: DNS, DHCP4, DHCP6, Slack. Estos son los protocolos a nivel de aplicación. Esto es para configurar un host y asignarle una IP. Este es para proveer nombres, DNS. Si yo digo www.microsoft.com, va a buscar el DNS, cuál es la IP de Microsoft.com. Si yo digo email, mi protocolo de correo es SMTP para enviar correo, POP para recibir, y MAP también sirve para recibir correos. IMAP 4 y SMTP son los protocolos más estándares a nivel de correo. Transferencia de archivos, FTP, FTP seguro y TFTP. TFTP tiene la ventaja que usa UDP. Tenemos HTTP, HTTPS y ahora REST, con el RESTCON y el NETCON, que me va a permitir
conectarme con la API de un servidor web y hablar con dispositivos en una nube. Entonces eso lo vamos a ver en el módulo 3, o mejor dicho, el curso CCNA 3. Hablamos entonces de un proceso de comunicación de TCP/IP. Ya, un segundo. Bien, entonces en el proceso de comunicación de TCP/IP tenemos un servidor web encapsulando y enviando a una página web a un cliente. Cuando eso ocurre, vean el orden como se envían los paquetes: Ethernet, IP, TCP, datos y al final un trailer de cierre. De web cliente del servidor web al cliente que le está respondiendo su mensaje. Un cliente que se encapsula la página web del navegador lo va a leer desde Ethernet, IP, TCP, el trailer y la data. ¿Okay? Pero lo primero que él va a ver es los bits, y los bits están en Ethernet. Y luego en Ethernet van los bits, que sería esto. Y IP sería la dirección IP origen y destino. TCP sería el número de puerto origen y destino. Y los datos como tal, que sería la página que está enviando el usuario a través de la red. Vean que los nombres que tienen se llaman Packet Data Unit, PDU. Se le llama PDU a el nombre que recibe la unidad de datos en una determinada capa. Por ejemplo, cuando está en la capa de aplicación, se le llama User Data. Pero cuando está en la capa de transporte, se le llama segmento. TCP segment, aquí lo ven. Y cuando estamos en la capa de redes, en la capa IP, se le llama paquete IP. Es decir que aquí, de aquí en adelante, cada vez que hagamos referencia al nombre paquete, nos estamos refiriendo a una PDU que contiene una IP origen, IP destino, una TCP origen, una TCP destino y la data del usuario. Porque eso es lo que está aquí delimitándolo. Muy diferente a cuando nos hablan de trama. Si nos hablan de trama Ethernet, que la trama sí va completa desde esta punta hasta el final, con un tamaño que oscila aproximadamente, el máximo sería como 1500. ¿Okay? Entonces ese valor es el tamaño máximo que puede alcanzar una trama. Entonces la trama sí es todo el mensaje por completo, que incluye al principio unos valores de alineación de campos, etcétera. Alineación, sincronización de las comunicaciones. ¿Cuáles son los estándares que tenemos las empresas, organizaciones a nivel mundial para hacer estándares? Tenemos la OSI, ¿verdad? Tenemos la IEEE, el IETF, la IANA. IANA es Internet Assigned Numbers Authority. Esta es la que se encarga de asignar las IP en toda la Internet. El IETF, ya saben que es el que se encarga de la Internet. El ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. TIA, cableado. Y CAN, otra que también se encarga de asignar números y nombres. La ICANN tiene que ver más con los DNS y con los puertos de los servicios de red. Y la IANA tiene que ver con las direcciones IP de las redes por parte de los ISP, que son los proveedores de servicios. Entonces, estos estándares abiertos fomentan interoperatividad, quiere decir que cualquier dispositivo de cualquier marca debe ser funcional. Si yo compro un cable tipo Belden o otra marca, el cable tiene que cumplir con las especificaciones de un cableado UTP para 100 MHz de ancho de banda y una distancia máxima de 100 metros. Entonces debe cumplir con esos parámetros. Hay también competencia. La competencia se va a crear en que si todos hacen lo mismo, no hay mucha competencia.
Pero si yo hago lo mismo y agrego algunos elementos adicionales a mi usuario, le doy valores agregados, entonces ahí es donde va a ser la diferencia de la competencia. Y ahí también el proveedor de dispositivos tiene la posibilidad de ganar más dinero, porque está haciendo algo más que lo que la competencia hace, y también está por encima de la interoperatividad, es decir, funciona con cualquier otra marca, y si utilizara puras marcas de la misma marca, como por ejemplo Cisco, pues pudiera potenciar aún más las funciones que tenga en la red, sin temor a que la plataforma sea toda Cisco, ¿ok? La parte empresarial también, hay estándares. Las organizaciones de estándares no, no tienen ningún vendedor asignado, es neutral. Son organizaciones sin fines de lucro y se establece para desarrollar y promover el concepto de las normas. Las normas de comunicación totalmente abiertas. Tenemos otros estándares de Internet, como la Internet Society o ISOC, que dentro de esa Internet Society tenemos el IAB, que es el tablero de arquitectura de Internet, pero que se divide en la Internet Engineering Task Force y el Internet Research Task Force. Aquí están las investigaciones y el futuro de Internet, pero aquí está lo que está actualmente funcionando. Se cumple bajo un riguroso grupo de steering de Internet de Ingeniería y ESG, y tiene un Working Group número 1 y Working Group número 2. Igual los grupos de desarrollo a nivel de futuro, ¿no? Lo que sería el futuro enfocado a lo que a largo plazo va a ocurrir con el Internet. Entonces este se encarga de actualizar y mantener las tecnologías de Internet de TCP/IP. ¿Okay? ¿Alguien conoce el nombre de alguna tecnología de Internet? ¿Quién me pudiera nombrar una? Que estaría regida por la IETF. Por ejemplo, un protocolo de comunicación. Si yo, por ejemplo, utilizo RIP como protocolo de enrutamiento, protocolo antiguo, pero está estandarizado y funciona. O prefiero utilizar OSPF, que es otra tecnología. O puedo utilizar MPLS. Y así comienzan a sumarse los nombres con siglas de las tecnologías de Internet, que las vamos a ver siempre relacionadas con TCP/IP. ATM hace unos años todavía era un estándar y ya hoy en día casi entra en desuso. El Frame Relay, entre otras tecnologías que fueron utilizadas para mantener el servicio de Internet funcionando, pero que ya el IETF las hizo salir, ya no se están utilizando tanto, y le da paso a las nuevas. Si tengo otro estándar como es la IANA y la ICANN, entonces la ICANN es la que coordina la IANA, y la IANA a su vez te da los números de puertos, los nombres de dominios y las IP. Controla todo el uso de Internet. Recuerden que el puerto para ver una página web es el puerto 80. Entonces eso está regido por aquí por la IANA. La IP origen y destino, la IP de su casa, pueden hacerlo buscando en Google what is my IP o cuál es mi IP en español, y le va a aparecer cuál es su IP de acuerdo al proveedor de servicio que le está entregando a ustedes. ¿Cuál es su IP pública con la que está saliendo Internet? Los nombres de dominios. Tiene más que ver con www.cisco.com, www.netcat.com, y resolver esos nombres a una IP que corresponde al servidor. La ICANN está en Estados Unidos y coordina la asignación de direcciones IP, administración de nombres y la asignación de otra información utilizada por TCP/IP. ICANN y ANA son muy parecidas ambas.
Tenemos el Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, la IEEE, y es una organización que se dedica a avanzar en innovación en cuanto a comunicación de redes, elaborar estándares de amplia gama de sectores, incluye energía, salud, telecomunicaciones y redes. La Asociación de Industria Electrónica, o EIA, conocida principalmente por sus estándares relacionados con cableado eléctrico, conectores, racks, que se utilizan para montar equipos. La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, TIA, estándares de equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz de IP, de voz IP y comunicaciones satelitales. La normalización, el sector de normalización de las telecomunicaciones, o Unión Internacional de Telecomunicaciones, I2T. La I2T tiene que ver también con la parte Europa, ¿ok? Más que todo, la IEEE, ella tía es América, y I2T es la parte Europa. Cumple entonces la I2T estándares de compresión de videos, televisión de internet o IPTV y comunicaciones de banda ancha, entre otros. En este laboratorio piden hacer una investigación sobre las organizaciones estándares de Internet y reflexionar sobre las experiencias de Internet y las redes informáticas. Esto es un laboratorio más de, digamos, de teoría, ¿no? Aquí no hay nada práctico que podamos hacer en Paquete 13, por ejemplo. Está bastante limitado. A ver si lo vemos por aquí. Aquí ve, no tenemos actividad Packet Tracer, pero sí debe haber alguna actividad interactiva del capítulo 3. ¿Lo hay? Vamos a esperar aquí a ver. Sí, en esta actividad entonces busca investigar las organizaciones de estandarización, reflexionar las experiencias y redes informáticas. Paso 1, investigar las organizaciones de estandarización de redes como la ISU, la ITU, la ICANN, la IANA, IA, ISOC, IAB, ITF, W3, CRFC, Wi-Fi Alliance. ¿Quién es el señor Jonathan B. Postel? Por ejemplo, ¿qué número es RFC, ARPAWuki? ¿Quién fundó la World Wide Web Consortium? 10 estándares de red de cómputo mundial WWW del W3 que desarrolla y mantiene y escribe su respuesta acá. Algunas de las tantas. ¿Qué significa RS232? ¿Qué es spyware? Spaceware. Ah, ya, disculpa. Sí, porque estoy en la presentación nada más. Vea, aquí está. Reflexión de la experiencia de Internet y redes informáticas. O sea, es una práctica exclusivamente de investigación. ¿Ok? De tarea a nivel investigativo. De lectura, puede ser con Google y buscar todas estas preguntas, la respuesta. La mayoría están en Google con toda seguridad. Entonces, de eso entonces se trata ese laboratorio como tal. Modelo de referencia. Ya habíamos hablado del modelo TCP/IP y el modelo de TCP/IP. El modelo TCP/IP y el modelo OSI, perdón. Así que hay que estar mosca porque ven que el modelo de TCP/IP usa 4 capas.
aplicación, transporte, internet y redes. Y aquí en el modelo OSI hay 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y capa física. Y todos son completamente equivalentes en cuanto a las funciones que van a cumplir. Dice, en un modelo de red es solo una representación de la operación de la red. El modelo no es la red actual, que es el caso de esta imagen, que tenemos un modelo OSI acá y un modelo TCP/IP por el otro extremo, haciendo uso de la suite de protocolos de TCP/IP para poderse comunicar. ¿Sí? Un segundo. Entonces, claro, tenemos un modelo basado en TCP/IP, otro modelo basado en el modelo OSI. Dice que los conceptos complejos como el funcionamiento de red pueden ser difíciles de explicar y comprender por esto entonces se usa un modelo para entenderlo más claramente. Y también a la hora de tener problemas en la red, es más fácil seccionarlo por capas para identificar de dónde proviene. Entonces, el modelo de referencia de OSI y el modelo de referencia TCP/IP. Recuérdense, apréndanse bien los nombres porque el examen va a hacer referencia a esos nombres. Por supuesto, en español. Estos son los beneficios del uso de modelo de capa. Ayudan en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica no tienen información definida según la cual actúan y con una interfaz definida por las capas superiores e inferiores. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Evita que los cambios en la tecnología y funcionalidades en una capa afecten a otras capas superiores o inferiores. Por ejemplo, si cambiamos la tecnología Ethernet por otra más avanzada y de más alta velocidad, pues no tiene por qué afectar a las capas superiores. Las aplicaciones se mantienen intactas frente a cambios drásticos de tecnología, por ejemplo. O protocolos de enrutamiento también debería ser transparente. Si yo estaba trabajando con una empresa con el protocolo RIP y se decidieron a cambiar a OSPF, pues bienvenido OSPF, chao RIP, y OSPF es el que se queda funcionando. Y no deberían ni siquiera los usuarios haberse dado cuenta de ese cambio. Totalmente transparente. Por eso es que el protocolo está enfocado a la capa de red y los usuarios no van a ver esa capa todavía. O sea, el usuario no va a entender el funcionamiento como tal de la capa de red. Es función nuestra como administrador de red, sí entender y comprender los protocolos de redes para poder identificar cuando hay una falla, ubicar esa falla lo más rápido posible, sin necesidad de adivinar. Entonces hay que evitar los cambios de tecnología y también proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades. Entonces en el modelo OSI tenemos 7 capas. La capa de aplicación, que contiene protocolos utilizados para comunicaciones de proceso a proceso. La presentación proporciona la representación de datos transferidos entre los servicios de capa de aplicación. Aquí normalmente la capa de presentación donde ocurre la imagen, el JPEG, el PNG, el MPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, como es este video. Una vez que ya yo lo termine de grabar, el video que le voy a poner en YouTube es un formato MP4. Entonces eso tiene que ver con la capa de presentación. La capa de presentación es la que define los aspectos de formato y características del archivo. Ustedes me van a enviar un archivo de Packet Tracer en la tarea, y el archivo de Packet Tracer también tiene unos aspectos de presentación para que la aplicación de Packet Tracer la detecte y pueda entender el contenido de esa información. Aunque Packet Tracer no es un protocolo de red, es solamente un simulador. Entonces, la sesión proporciona a servicio de la capa de presentación y administra el intercambio de datos. Transporte define los servicios de segmentar, transferir, reensamblar datos para las comunicaciones individuales. La capa de red proporciona servicios para intercambiar
las porciones de datos individuales en la red. Describe métodos para intercambiar marcos de datos entre dispositivos en un medio común. Esta parte tiene que ver con los marcos, son las tramas en realidad, los frames. Y en la red hablamos de paquetes. Entonces proporcionan para intercambiar las porciones de datos. Esas porciones serían paquetes de datos. Y acá hablamos de segmentar segmentos. Entonces casi siempre estas palabras son las que están relacionadas con la capa correspondiente. Segmentos con la capa de transporte, porciones con red, paquetes, y marcos o tramas con la capa de enlace de datos. Eso te lo digo porque en el modelo TCP/IP también esas palabras son significativas para decir en qué capa estoy ubicado. La capa física siempre vamos a hablar de bits y es la que se encarga de enviar o mantener la comunicación y desactivar la conexión física a nivel cableada o inalámbrica. Mientras el modelo TCP/IP solamente tiene 4 capas: aplicación, transporte internet y acceso a internet. En la aplicación voy a ver una representación de datos para el usuario con más control de codificación y diálogo. Es decir, que las funciones de sesión, presentación y aplicación están en una sola. Transporte admite la comunicación de distintos dispositivos entre diversas redes. E internet determina el mejor camino a través de la red. Y acceso a la red, que controla los dispositivos de hardware y medios que van a conformar esa red. Es decir, los dispositivos de capa física. Aunque la capa física, como les dije, es bastante común en todos los modelos, tanto el TCP/IP como el modelo OSI. Se basa en la tecnología que haya en el momento. Cuando los comparamos, el modelo OSI divide la capa en acceso de red y capas de aplicación del modelo TCP/IP en varias capas. El conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolos utilizar al transmitir de un medio físico. Las capas 1 y 2 de OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y las maneras físicas de enviar los datos por la red, pero no especifica qué tecnología en especial, sino un marco de referencia general de cómo se van a comunicar, mientras que aquí la capa de red, de acceso a la red de TCP/IP, sí se va a conectar de alguna manera a la tecnología existente de medios de transmisión y de redes. Aquí tenemos un pequeño packet tracer donde vamos a entender la simulación con el objetivo de identificar un protocolo TCP/IP y la relación que tiene con el modelo OSI. El modo de simulación le permite ver el contenido de los datos que se envían a través de la capa, de cada capa. Este packet tracer nos pide entonces primero examinar el tráfico web y mostrar los elementos en la suite de protocolos de TCP/IP. Esto, en el momento que estoy abriendo la actividad, me está abriendo la actividad 355. Abre el nombre, donde voy a colocar mi nombre y mi correo. Ok, le damos aquí OK. Y ya automáticamente la práctica asume una identidad que es la mía, o sea, están mis datos. Entonces lo que yo haga en la actividad queda reflejado bajo mi nombre y correo, como una firma electrónica que estoy haciendo sobre el archivo. Entonces en esta actividad nos piden examinar el tráfico web, mostrar los elementos de suite de protocolo TCP/IP. La idea es entender un poco el modelo TCP/IP junto con el modelo OSI y tratar de compararlos de alguna manera su funcionamiento. En la primera parte dicen que debemos utilizar el modo de simulación de packet tracer que se llama simulation. Entonces yo aquí marco simulation. Con él voy a generar el tráfico.
Dice, cambia el modo simulación del modo simulación a tiempo real, o sea, aquí, real time. Y luego me dice, en la esquina inferior derecha de la interfaz de Packet Tracer hay botones que alternan tiempo real y simulación. Packet Tracer siempre comienza en modo real. En los protocolos de red funcionan con tiempos realistas. Sin embargo, una característica porosa de Packet Tracer es que permite detener el tiempo para verlo en simulación, que sería como es la manera como un simulador, un analizador de protocolo como el Wireshark pudiera ayudarnos a ver. Entonces, en el modo de simulación, los paquetes se muestran como sobres animados y el tiempo depende de los eventos y el usuario pasa por eventos uno a uno mientras vamos avanzando. Entonces cambiamos a modo simulación, debemos de ir de tiempo real a simulación, aquí. Luego que hicimos eso, me dice que seleccione en la ventana de filtros que sea HTTP, el evento sea visible, es decir, que todo lo que tenga que ver con protocolo HTTP estén visibles. Entonces me meto acá donde dice, aquí está HTTP marcado, pero si hubiese necesitado filtrar, le doy aquí Edit Filters, aquí en IP4, miscelánea, HTTP, tiene que estar marcado. Dice ahí, si es necesario, da clic al botón Edit para mostrar todos los eventos posibles. Cambia la casilla de verificación Show All None y observe que las casillas verifican, cambian y desmarcan a cada una. La idea es que ustedes puedan ver el comportamiento. Pues que yo marco aquí Edit Filters. Problemita ahí. No está haciendo no me está permitiendo volver a editar. Vamos a poder traer Real Time, Simulation. No sale. Un problemita ahí con el software. Ok, luego en la casilla de verificación, la idea es que vean que se pueden cambiar todos los parámetros de filtros de protocolos dentro del HTTP para ver los diferentes protocolos. Paso 2, generar tráfico web HTTP. Para lograr esto, en el panel de simulación que está vacío, hay 5 columnas de la parte superior de la event list dentro de la línea, y a medida que se genera el tráfico va avanzando y los eventos aparecen en esa lista. El servidor web y el cliente se muestran en el panel izquierdo. Los paneles se ajustan el tamaño del cursor en la barra de desplazamiento y arrastrar así hacia la izquierda o hacia la derecha cuando aparece la flecha. Entonces en el cliente web lo que yo voy a hacer es, me voy a meter en desktop y voy a llamar esta página que se llama OSI.local. Pero recuerden que primero que nada yo tengo que estar en modo simulation. Entonces en modo simulation y ahora con el protocolo HTTP activo, y voy a cargar en la página de el cliente web OSI.local. Me voy aquí donde dice web browser, hago clic acá, pegar y le doy enter. Una vez que le doy enter, comienza el proceso paso a paso de la actividad de la comunicación entre el cliente y el servidor. Fíjense que lo único que hay es un cable cruzado entre el PC y el servidor, no hay más nada. Vamos a ir dándole clic acá para identificar los eventos. Salen 2 eventos, un HTTP, porque es lo único que voy a estar analizando, que puedo ver que hay un puerto origen en el cliente
que es el puerto 1025, y un puerto destino, que es el puerto 80. ¿Okay? El valor 80 se refiere a la página web que yo quiero visualizar en el servidor. Esto significa outliers, es lo que está saliendo del cliente web hacia el servidor. Vean que automáticamente ya sabe cuál es la IP destino del servidor, 192.168.1.254. El tema fue, ¿quién le dio esta IP a él? Bueno, esa IP se la asignó el DNS, puesto que el DNS resolvió www.osi.local a la dirección IP 192.168.1.254. Y eso lo vamos a ver más adelante. Luego aparece la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Si vamos al siguiente paquete, entra ese paquete al puerto fase Ethernet 0, que es la tarjeta de red, la capa física. Antes eran las capas anteriores, va a la capa física y en la capa física sale por el puerto 1 o el puerto fase Ethernet 0. Le damos siguiente y ahora estamos ubicados en el servidor. Se ve la flechita de que la carta pasó del cliente al servidor. Ahora estamos en el servidor. Del lado del servidor debe haber un inloggers. No quiere dejar verla. Ahí está. Inlogger, ¿verdad? Entró por el puerto fase Ethernet 0 del servidor, la dirección MAC origen destino, la dirección IP. Vean que aquí el TCP port sigue siendo el mismo, el origen 2025 y puerto 80. Esto entró al servidor web. Le damos siguiente. Y ahora vemos el paso cuando esto entró al servidor web. No sé qué pasó con la topología, se perdió. Ahí está. Ahí está el paquete otra vez en el cliente web. Y si le doy otra vez, ya se terminó. Quiere decir que en este momento en el cliente web está la página. Aquí está, ¿ves? La página web. Usted ha entrado o ha accesado al homepage de web server de manera exitosa. Entonces eso se logró gracias a el modelo basado en capas. ¿Okay? Luego vamos a ver, aquí hay muchas cosas que hemos omitido, la parte del direccionamiento IP, la parte de direccionamiento MAC y la parte de los servidores o servicios para poder identificar claramente cada una de esas etapas. En este tipo de práctica, fíjense que no hay un puntaje como tal, así como las otras que hayamos visto, donde nos asignan una evaluación. Son actividades simplemente de análisis. ¿Okay? Aquí hacen algunas preguntas para nosotros dar respuesta a lo que estamos viendo. Eso sí me gustaría que ustedes respondieran a esas preguntas. ¿Okay? Vamos a ver si le damos simulation y vamos a generar nuevamente la petición. Y está. Entonces se pueden ver los datos en cada una de las capas, la capa 3, la capa 2, la capa 1. Entonces pudiese ser que en las preguntas que me van a ir haciendo me van a pedir esos elementos. Sin embargo, yo pudiera ver, lo que pasa es que la actividad no me lo permite ahorita. Tendré que volverla a abrir, a ver, voy a abrirla de nuevo. En esta sí le puedo dar aquí edit y puedo marcar los filtros para permitir todos. Aquí, el botoncito que ya está aquí. All. Si le digo todos, cualquier protocolo que ocurra de aquí para acá lo voy a ver. Entonces vean la diferencia ahora de cuando yo vea el cliente local. Lo ve osi.local, la página. Podrán observar que hay más protocolos. Aquí está el DNS. Es uno de los primeros
porque tengo que identificar cuál es la IP. Voy a preguntar al servidor la dirección MAC, regreso, me dan la dirección del DNS. Ahora sí el DNS hace la pregunta. Luego del DNS, creo que ya aquí finalmente terminó una parte de la comunicación, pero no toda. Vamos a ver si aquí vemos la página web cargada. Ah, ok, escribí mal. Es osi.local nada más. Por eso fue que no terminó. Vamos a darle siguiente. Y aquí está el cliente web. Aquí estamos viendo, ¿verdad? El HTTP. Los mismos resultados que nos dio hace rato. Con la diferencia que aquí ahora tenemos puertos. Tenemos DNS. Tenemos ARP. Es decir, que podemos ver todos los pasos por completo de la comunicación. Sin embargo, nos piden que lo filtremos y permitamos nada más el HTTP. ¿Okay? No permitir todo, sino nada más HTTP. Y con eso responder las preguntas que nos hacen en la actividad en la parte inferior. A medida que la van realizando, van respondiendo esas preguntas. Este tipo de actividad no se puede responder el Packet Tracer. No se puede responder. Y para ello entonces vamos a necesitar, por así decirlo, te van a necesitar habilitar el ¿qué información? Número los pasos seguidos directamente. Ok. Para esto van a necesitar en la página, hay dos cosas que puedes descargar, un PDF y un archivo. Entonces tú vas a descargar el PDF y te buscas cualquier programa que te permita escribir sobre este PDF para responder. O en su peor de los casos, yo les puedo enviar a ustedes el archivo Word que corresponde con esta actividad para que ustedes trabajen directamente en un documento Word y no en la actividad como tal. Pero eso será en el momento que les diga que esta es la tarea. Por ahora la tarea que tienen son las del módulo 2, no el módulo 3. Pero sería bueno que esta parte la vayamos viendo a partir de la próxima clase, que ustedes ya hayan terminado esa actividad en su casa, la hayan revisado, la hayan probado y la hayan validado. ¿Okay? Entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta acá y en la próxima clase hablaremos de encapsulamiento de datos el próximo martes. ¿Okay? El próximo martes seguimos viendo.